En esta oportunidad veremos el principio de funcionamiento del display de 7 segmentos para mostrar información y la ayuda que nos brinda el circuito integrado MAX7219 para el manejo de múltiples dígitos. El display de 7 segmentos es un viejo conocido de la electrónica y seguramente lo hayas visto en multitud de aparatos como ser equipos de música, hornos de microondas o decodificadores de televisión por cable. Tiene la ventaja de ser visible a larga distancia, ya que cada uno de los segmentos es un LED, un diodo emisor de luz como el que ya vimos desde el capítulo 3. Aquí trabajaremos con una representación gráfica para simplificar. Cada uno de los segmentos se lo identifica mediante una letra desde la A hasta la G y luego el punto decimal con DP, decimal point en inglés. Son 7 los segmentos A al G. De allí lleva la denominación de display de 7 segmentos y cada uno de ellos, inclusive el punto decimal, es simplemente un LED que se ilumina al aplicar tensión a los terminales adecuados. Como ya vimos de cuando analizamos el LED RGB, que se trataba de 3 LEDs en un mismo encapsulado, para ahorrar pines de conexión existían de 2 tipos, de ánodo común y de cátodo común. Aquí en el diagrama vemos que el display tiene 5 pines en su parte superior y 5 pines en su inferior. Los pines centrales, tanto superior como inferior, serán el terminal común de los LEDs. Veremos en breve que nosotros usaremos un circuito integrado MAX7219 a modo de controlador o driver, y el mismo requiere que el display sea únicamente del tipo cátodo común, lo cual es importante notar ya que existen de ambos tipos. Si es del tipo cátodo común, entonces ya podemos decir que el terminal común lo estaremos conectando a GND y para encender cualquiera de los segmentos aplicaremos una tensión positiva. De manera que si quisiéramos mostrar el número 0, tendríamos que conectar el terminal común, ya sea el de la parte superior o el de la parte inferior, ya que están conectados internamente. Luego un 1 lógico se aplicaría a los segmentos A, B, C, D, E y F, es decir que no conectaríamos el segmento G ni el punto decimal. Aquí con color rojo se muestran cómo se iluminarían dichos segmentos mostrando el número 0. Otro ejemplo para que quede claro el concepto sería mostrar el número 1, el cual se logra encendiendo los segmentos B y C. Por eso verás que mantenemos GND sobre el terminal común y aplicamos un 1 lógico únicamente a los segmentos B y C. Como verás es muy simple, solo conectar el terminal común a GND porque se trata de un display de cátodo común y un 1 lógico a los segmentos que deseamos iluminar. En la práctica con un solo display, es decir con un solo dígito, generalmente no alcanza para mostrar información suficiente. Se requieren al menos de 2 dígitos para mostrar números de 0 a 99. Por eso aquí se muestra un módulo de 2 dígitos. Estos módulos mantienen la misma cantidad de pines que en el caso anterior, 5 en la parte superior y 5 en la inferior. Entonces, ¿cómo logramos manejar 2 dígitos con tan pocas conexiones? En principio, ambos dígitos tienen sus segmentos en paralelo, es decir que cuando vemos el pin con la letra A, significa que el segmento A de ambos dígitos reciben el mismo nivel lógico. Lo mismo para todos los demás segmentos y punto decimal. De esa manera con 8 pines podemos manejar los 7 segmentos y el punto decimal. Luego tendremos de forma independiente el terminal del cátodo común del primer dígito, el dígito de la derecha con la denominación de 1 y a su lado el cátodo común a los segmentos del segundo dígito con la denominación de 2. El truco es que no estaremos mostrando al mismo tiempo los 2 dígitos. Usaremos el proceso de multiplexación que vimos en el capítulo 43 junto con la matriz de LEDs de 8×8. La idea es enviar la información de los segmentos a iluminar y de forma posterior habilitar el dígito correspondiente enviando un 0 lógico equivalente a GND al dígito. Por ejemplo, si aquí deseamos mostrar el número 0 en el dígito de la derecha, el menos significativo, enviamos un 1 lógico a los segmentos A, B, C, D,
E y F, y luego un 0 lógico al pin D1. Si bien los segmentos están conectados en paralelo de forma interna al módulo, solo estará habilitado el primer dígito, el de la derecha, ya que el otro dígito no tiene un 0 lógico en D2 que permitiría habilitarlo. Si ahora por el contrario queremos mostrar el número 1, pero esta vez sobre el dígito de la izquierda, enviamos un 1 lógico a los segmentos B y C y luego un 0 lógico a D2, habilitándolo, y de esta forma podemos seleccionar qué dígito es el habilitado. Si nuestra intención es mostrar el número 10, ese sería el proceso paso a paso: enviar los 1 lógicos para encender los segmentos del primer dígito y mostrar el 0, luego un 0 lógico en D1 para habilitar dicho dígito. De forma seguida quitamos el 0 lógico, efectivamente apagando todos los dígitos, luego los 1 lógicos para encender los segmentos que muestren el número 1 y un 0 lógico a D2 para mostrarlo. Si este proceso lo repetimos constantemente de forma muy rápida, el efecto de persistencia de la visión nos dará la ilusión de que ambos dígitos se encuentran encendidos al mismo tiempo, aunque ya sabemos que en realidad estamos conmutando muy rápidamente entre ellos. Si quisiéramos implementar este sistema con Arduino de forma directa, nos ocuparía una gran cantidad de pines digitales, 10 en total, además de colocar resistencias en serie con cada uno de los segmentos para limitar la corriente. Por eso es que usaremos un circuito integrado controlador específicamente diseñado para manejar displays de 7 segmentos y matrices. Se trata del MAX7219, que, como comentaba antes, lo usamos en el capítulo 43. En esta vista de diagrama eléctrico, también llamado esquemático, representamos en la parte izquierda el circuito integrado MAX7219 y a la derecha colocaremos dos módulos de 2 dígitos, de manera de tener un total de 4 dígitos para mostrar información. Es la configuración que usaremos en la práctica. Nos detendremos unos instantes para entender bien este esquemático y la importancia del mismo en lugar de la vista de protoboard, que igual veremos luego. Un esquemático tiene el propósito de mostrar las conexiones entre sus componentes de una forma simple y directa. Por ejemplo, verás que los módulos de 2 dígitos de 7 segmentos tienen sus pines de conexión en un orden distinto al del módulo en la vida real. Tenemos en la parte superior todas las conexiones de los segmentos y en la parte inferior los cátodos común. Eso es porque al momento de hacer las conexiones con el circuito integrado evitaremos que se crucen conexiones y compliquen la vista. Lo mismo pasa con el MAX7219, donde vemos que en una columna están todas las conexiones a los segmentos y dígitos, y en otra columna todo lo que es alimentación, conexión de datos que irán a Arduino y otras cuestiones que ya veremos. Entonces, para resumir, deberás tener en cuenta que en la mayoría de casos un esquemático no muestra la disposición física o verdadera de los pines en un dispositivo en un intento de priorizar la facilidad de su lectura. Hecha la aclaración, veamos cómo se conectan los componentes. No te preocupes si al principio parece intimidante. Ya verás que es muy simple de entender. El MAX7219 tiene la capacidad de manejar hasta 8 dígitos. Es por eso que tiene conexiones con la denominación DIG0 a DIG7, es decir, dígito 0 a dígito 7. Recordá que es usual en electrónica que el primer elemento tenga índice 0 en vez de 1. Nosotros, como tenemos un total de 4 dígitos, usaremos solo las conexiones DIG0 a DIG3. Vimos antes que un módulo de 2 dígitos tenía sus segmentos conectados en paralelo de forma interna y que usábamos la multiplexación para habilitar de a un dígito por vez. Ahora, para manejar otro módulo de 2 dígitos, el proceso es muy simple. Debemos conectar esta vez de forma externa los segmentos de ambos módulos. Entonces, si comenzamos con el punto decimal DP, veremos que está conectado el punto decimal del módulo de la derecha con el punto decimal del módulo de la izquierda. Cuando hay una conexión eléctrica, se muestra con un punto
un punto de unión que denota una conexión eléctrica. En otras partes, cuando las líneas se entrecruzan, equivalen para nosotros a cables. Se cruzan, pero no hay un punto que indique una conexión entre ellos. Ahora que ambos puntos decimales de los dos módulos están conectados entre sí, iremos al terminal denominado SEG-DP del MAX 7219. Es el terminal del circuito integrado especialmente designado para manejar el punto decimal. Como ya podrás imaginarte, haremos la misma tarea para el resto de los segmentos, conectando el segmento A del módulo de la derecha con el segmento A del módulo de la izquierda y conectaremos al terminal SEG-A del circuito integrado. Y así con el resto. El circuito integrado manejará por nosotros el envío de los 1 lógicos para encender el segmento que corresponda. Solo resta la multiplexación que se realiza enviando un 0 lógico al terminal común cátodo de cada dígito. Aquí lo que hay que recordar es que dig0, dígito 0, equivale al dígito menos significativo, al dígito de las unidades. Por eso lo conectaremos directo a D1 del módulo de la derecha. Misma operatoria para dig1, el dígito que muestra las decenas. Irá conectado a D2 del módulo de la derecha, dig2 a D1 del módulo de la izquierda y dig3 a D2. Y con eso tenemos todas las conexiones de los displays. Verás que el hecho de haber modificado la posición de los terminales, tanto en los displays como en el integrado, ayuda a tener una vista simple y rápidamente poder saber dónde va conectado cada parte. Muy bien, eso no fue tan difícil. Vamos a la otra sección del MAX 7219. El terminal con la denominación B+, corresponde al positivo de la alimentación, que lo conectaremos a VCC. VCC lo obtendremos desde la salida de 5 volts de Arduino. Este símbolo de una flecha apuntando hacia arriba se usa en los esquemáticos para representar el positivo del riel de tensión. Le sigue debajo el terminal ISET, que sirve para establecer el nivel de corriente que suministrará el integrado a cada segmento del display. El valor de 33K está especificado por el fabricante del integrado como el adecuado para suministrar unos 10 mA a cada segmento. Es un brillo medio. De todas maneras, por software tendremos también una regulación de brillo. Si por ejemplo el proyecto requiere que el display esté en una zona muy iluminada o a pleno sol, sería adecuado modificar el valor de esa resistencia para aumentar el brillo y así lograr un mayor contraste. Con 33K funcionará perfectamente bien y siempre es bueno no excederse en la cantidad de corriente al LED. Entre VCC y GND es conveniente colocar un capacitor electrolítico de 10 microfaradios por 16 volts. Este capacitor ayuda a absorber picos de corriente mientras se produce la conmutación entre dígitos. Es muy usual ver este tipo de capacitores que llevan el nombre de capacitor de desacople. No entraremos en detalle, pero es recomendable. Recordad que estos capacitores tienen polaridad y es importante no conectarlos al revés. Sobre el capacitor existe una banda de color que indica el negativo, el que debe conectarse en nuestro caso a GND. Luego tendremos las conexiones para recibir la información desde Arduino mediante los pines DIN, CLK y LOAD. Usaremos el bus SPI para enviar de forma serie los datos. DIN irá al pin digital número 11 de Arduino, MOSI. CLK irá al pin digital número 13, Serial Clock, y Load irá al pin digital número 10 de Arduino, Slave Select, también llamado Chip Select. Aquí se puede apreciar lo positivo de usar el MAX 7219. Con solo 3 líneas de datos podemos manejar todos los dígitos, hasta 8. De manera que si tenemos un dígito, 2, 4 como en nuestro caso, u 8, siempre usaremos 3 pines de Arduino, ahorrando una cantidad considerable de conexiones. Incluso los MAX 7219 se pueden conectar en cascada para aumentar aún más el número de dígitos con el terminal de out que nosotros no estaremos usando. Finalmente, el circuito integrado tiene 2 pines de GND que los conectaremos a GND de Arduino.
Lo único que falta en este diagrama para realizar las conexiones son los números de los pines del circuito integrado en la vida real. Recordá que aquí la disposición se optimizó para una fácil lectura, pero al momento de nosotros tener que realizar las conexiones necesitamos el número de pines reales. Esto se obtiene de la hoja de datos del circuito integrado. Para ahorrar tiempo, aquí muestro en color rojo el número de pin que corresponde a cada uno de los terminales. Verás que si hubiésemos seguido el orden verdadero de los pines, nos habría quedado un diagrama mucho más complicado, con líneas cruzándose por todos lados. Ya estaremos en unos segundos con la vista de protoboard y apreciarás la diferencia. Entonces, por ejemplo, vemos que si queremos conectar el punto decimal, deberemos usar el pin número 22 del circuito integrado. El segmento A lo encontraremos sobre el pin número 14 y así con todo el resto. Los pines que no usaremos no tienen la identificación para no complicar la vista. De hecho, lo usual es que en un esquemático no tengamos la indicación de los pines que corresponden al integrado en el mundo real. Será trabajo de nuestra parte ver la hoja de datos. Finalmente debemos recordar cómo era la distribución de pines de los displays de doble dígito. Aquí lo traigo a pantalla y teníamos 5 pines en la parte superior y 5 en la inferior con esta distribución. Ahora sí, con este diagrama podríamos conectar todo. Si por ejemplo deseamos comenzar con el punto decimal que se encuentra aquí en el módulo, lo estaríamos conectando con un cable al punto decimal del otro módulo e iríamos con un cable al pin número 22 del MAX 7219. Espero que no haya sido aburrido y la idea es que te familiarices con la vista de esquemático, ya que es la preferida en circuitos donde hay una cantidad considerable de conexiones. Ahora iremos a la vista de protoboard y sí, realmente es una ensalada de cables. Creo que comienza a quedar claro que la vista de esquemático es una mejor opción, pero en definitiva, como se muestra aquí, es como quedará nuestro proyecto totalmente armado. Intenté colocar cada conexión con colores distintos, pero FreeSync tiene una cantidad limitada, así que algunos colores los debí repetir. Una recomendación para armar este proyecto es comenzar haciendo las conexiones de los segmentos en paralelo entre los módulos. Por ejemplo, comenzando con el punto decimal. Aquí aparece con un cable de color marrón, lamentablemente un poco oculto por otros cables, pero este cable une los pines de punto decimal de ambos módulos. Y luego con un cable del mismo color vamos al pin número 22 del MAX 7219, exactamente igual que vimos en el esquemático. Si no has trabajado con un circuito integrado antes, el pin número 1 es el que se encuentra más cerca de un punto que tiene el encapsulado del integrado. Nos sirve de referencia para poder contar. Aquí en la imagen quizás no se ve claramente, pero ese punto está en este lugar que marco, con lo cual este será el pin número 1. El número 2 será el que está a su derecha. Le sigue el pin 3 y así hasta el final de la fila inferior. Este integrado tiene un total de 24 pines, con lo cual tendremos 12 de un lado y 12 del otro. Así que este pin que marco es el número 12. Ahora para pasar al otro lado, lo que hacemos es ir al pin opuesto al último, es decir, el opuesto al 12. Ese será el número 13. Luego el pin 14 será el que esté a su izquierda. Y así hasta el último, que será el 24. Aquí con el integrado ubicado de forma horizontal, el pin número 1 es el primero de la izquierda en la fila inferior. El pin 12 será el último de la fila inferior y luego el 13 será el primero de la derecha de la fila superior. Me olvidaba de aclarar que el integrado está ubicado sobre el surco o canal de protoboard de manera que queden las dos filas de pines separadas. A este tipo de encapsulado se lo denomina DIP, por sus siglas en inglés de encapsulado doble en línea. Una conexión más para que quede claro el tema. Hagamos la correspondiente al segmento A. Volvamos a la vista de esquemático que, ya no es necesario aclarar, es una vista mucho más simple. El segmento A es el primer pin de la fila superior del módulo y debe estar conectado al segmento A del otro módulo y a su vez al pin número 14 del integrado. Hagamos eso.
Este cable de color naranja une los segmentos A de ambos módulos y con un cable del mismo color vamos al pin número 14 del integrado. Aquí está el capacitor electrolítico que va conectado entre BCC y GND. El capacitor suele tener unas patas largas y podrías en la práctica colocarlo directamente sobre los pines 19 y 4. Aquí está colocado alejado del integrado y conectado mediante cables para no complicar aún más la vista. Es un trabajo de paciencia. Recomiendo que una vez finalizadas todas las conexiones, dediques unos minutos a revisarlas todas desde el principio, ya que es normal equivocarse, sobre todo al contar los pines del integrado. Todo el tiempo que le dediques a verificar las conexiones lo ahorrarás luego si algo falla. Las conexiones entre el MAX7219 y Arduino son estas: el cable de color azul desde el pin 1 del integrado al pin digital número 11 de Arduino, el pin 13 del integrado al pin digital también número 13 de Arduino con este cable verde, y finalmente el pin 12 del integrado al pin digital número 10 de Arduino con este cable naranja. Genial, esa fue la parte difícil. Ahora vamos a la programación. Este programa mostrará la cantidad de segundos transcurridos desde iniciado el mismo, algo que ya hicimos en el capítulo 10 con el módulo LCD, ya que sirve para verificar que los dígitos muestran correctamente los números. No es un programa que tenga una función práctica concreta. Usaremos la misma librería del capítulo 43 con la matriz de LEDs. En caso de que no la tengas instalada en el IDE, como ya es usual, iremos al menú Programa, Incluir librería y Administrar bibliotecas, o lo que es lo mismo, gestionar librerías si estás trabajando con una versión más antigua del IDE. En el campo de búsqueda colocaremos LED Control. Seleccionamos la que dice LED Control by Eberhard Feil y el botón Instalar. Luego es cuestión de cerrar el gestor. De manera que en la primera línea incluimos la librería LED Control y creamos un objeto con el nombre LC y le pasamos los pines a los cuales tenemos conectados DIN, CLK y Load o Chip Select del MAX7219 en ese orden, como se muestra en esta nota al margen. Luego el último parámetro indica el número de dispositivos, el de circuitos integrados que tendremos. Como se pueden conectar en cascada, podemos tener más de uno. En nuestro caso, solo tenemos un MAX7219 que nos alcanza y sobra para manejar 4 dígitos. Luego declaramos la variable segundos del tipo entera. Aquí almacenaremos la cantidad de segundos transcurridos desde iniciado el programa. En 4 dígitos podremos mostrar de 0 a 9999. En el setup colocaremos las funciones básicas de inicialización del MAX7219, igual que como ya vimos con la matriz de LEDs. La función shutdown, cuyo primer parámetro es el número de dispositivo al cual haremos referencia. Aquí es importante recordar que el número de dispositivo se enumera desde 0, es decir que un solo MAX7219 tendrá el índice 0. Si tuviésemos 2, el segundo tendría índice 1. Por eso aquí se marca que el número de dispositivo es siempre un número entre 0 y 7. En todas las funciones del LED Control veremos que el primer parámetro siempre se refiere al índice de dispositivo al cual aplicamos la acción. Entonces, para encender el MAX7219 que inicia por defecto apagado, enviaremos al número de dispositivo 0 un valor booleano de falso, false. Le sigue la función setIntensity para establecer el nivel de brillo. Nuevamente el primer parámetro será 0, ya que tenemos un solo circuito integrado, y luego un valor de 4, donde los permitidos van de 0 a 15, siendo 15 el brillo máximo. A mi gusto, un valor de 4 es adecuado, pero podrás jugar con este número según tu necesidad. Finalmente la función clearDisplay para borrar o blanquear los dígitos. Ya en el loop usaremos la función millis que devuelve la cantidad de milisegundos transcurridos desde iniciado el programa.
Dividiendo el valor devuelto por 1000, en la variable segundos efectivamente tenemos el valor pasado a segundos. Ahora es momento de mostrar la información en los dígitos. Para eso usaremos la función setDigit, que aquí en la nota al margen vemos sus parámetros. El primero, como ya dijimos, será el número de dispositivo, para nosotros 0. Como segundo, el dígito. En esta imagen, para que quede claro, se muestran los 4 dígitos de nuestro proyecto. El dígito de las unidades, el de la derecha, tiene como índice el 0. El dígito a su izquierda, el de las decenas, tendrá índice 1 y así hasta el índice 3. Nuevamente, aquí contamos iniciando desde 0. Por eso el primer dígito, el menos significativo, tendrá índice 0 y el más significativo 3. El tercer parámetro será el valor que deseamos mostrar en dicho dígito. Y por último, un valor del tipo booleano, true o false, verdadero o falso, para indicar si estaremos encendiendo el punto decimal. Recordá que el display de 7 segmentos tiene 7 segmentos y el punto decimal. Y de esa forma podemos mostrar información. Volviendo al código, nos encontramos con un problema, y es que debemos descomponer el número de los segundos en sus dígitos individuales. Si por ejemplo transcurrieron 25 segundos, debemos colocar en el dígito 0 el número 5 y en el dígito 1 el número 2. Esta cuestión se resuelve de una manera simple mediante un operador aritmético llamado módulo y se representa mediante el signo de % o porcentaje. Aquí nos detendremos unos segundos para entender este operador, que es muy útil en variados casos, y verás cómo nos soluciona el tema de separar en dígitos individuales para mostrar en el display de 7 segmentos. El módulo devuelve el resto de la división entre dos números enteros. Esto queda claro con un ejemplo. Si aplicamos 7 módulo 5, que se escribe como el número 7, símbolo de % y el número 5, el resultado es 2. Aquí haremos de forma gráfica la división de 7 en 5. Quizás ya estés algo oxidado en la práctica de realizar una división entre dos números de forma manual. El módulo dijimos que devuelve el resto de la división entre dos números enteros. Si hacemos 7 dividido 5, el resultado es 1, en realidad 1,4. Pero como trabajamos con números enteros, no nos interesa la parte de la coma decimal. 1 multiplicado por 5 es 5. ¿Y cuánto falta para llegar a 7? 2. Entonces, 2 será el resto de la división. Por eso 7 módulo 5 da como resultado 2, siendo 2 el resto de la división. Veamos este otro ejemplo con 15 módulo 10. El resultado es 5. Veamos aquí 15 dividido 10 da un valor de 1. 1 multiplicado por 10 es 10. Lo que falta para llegar a 15 es 5. Por eso 5 es el resto de la división. Aplicar el módulo 10 lleva a la conclusión de que nos permite obtener el último dígito de un número. De esa manera logramos descomponer el número de dos dígitos y quedarnos solamente con el último, el dígito menos significativo. Del número 15 obtuvimos fácilmente el 5. Usaremos el módulo 10 para obtener todos los dígitos de un número de forma muy simple. Ahora, para que quede claro, tomemos como ejemplo el número 87. Si hacemos 87 módulo 10, el resultado es 7. Ya ni siquiera necesitamos hacer cálculos. Visualmente ya sabemos que si aplicamos módulo 10 nos devuelve el último dígito, el 7. Igual, para verificar, hagamos la división al igual que antes. 87 dividido 10 da un valor de 8. 8 por 10 es 80 y lo que falta para llegar a 87 es 7. 7 es el resto de la división. Una cuestión importante es que el operador módulo es válido únicamente para números enteros. No podemos usarlo para números con coma decimal o de punto flotante. Volviendo al programa, aplicaremos la función setDigit. El primer parámetro para nosotros será siempre 0 porque tenemos un solo max7219. El segundo parámetro será 0 en este caso, ya que deseamos mostrar un valor en el primer dígito, el menos significativo.
y luego en el tercer parámetro va el valor que deseamos mostrar y lo hacemos de manera muy simple con segundos módulo 10. La variable segundos tiene los segundos transcurridos desde iniciado el programa. Si al valor de la variable le aplicamos módulo 10, obtenemos el dígito menos significativo, así de simple. El último parámetro de setDigit será false, ya que no estaremos encendiendo el punto decimal. Verás que hacemos el cálculo aquí mismo sobre el tercer parámetro de la función setDigit. De esa manera no es necesario asignar el resultado a una variable, pero podríamos hacerlo si fuera necesario para un procesamiento posterior. Ahora para el dígito 1, el dígito de las decenas, haremos primero la división por 10 del valor de la variable segundos. Al dividir por 10 es equivalente a moverse una posición hacia la izquierda. Por ejemplo, si segundos tuviera un valor de 25, entonces 25 al dividirlo por 10 da 2. Recordá que no tomamos la parte decimal, sería sino 2,5. Entonces si ahora aplicamos el módulo 10, obtenemos el dígito para mostrar. Como nuevamente aplicamos todas las operaciones sobre el propio tercer parámetro de setDigit, indicamos que primero se debe hacer la división de segundos por 10. Por eso lo colocamos entre paréntesis y a dicho resultado el módulo 10. De manera que dividiendo un número por 10 y luego módulo 10, obtenemos el dígito a la izquierda del menos significativo, el de las decenas. Para el tercer dígito, que tiene índice 2, debemos movernos 2 posiciones hacia la izquierda. Lo hacemos muy simple dividiendo por 100 en lugar de 10. Y nuevamente módulo 10. Para el último dígito dividimos primero por 1000 y luego módulo 10. Verás que siempre trabajamos con la misma variable segundos. Comenzamos con módulo 10, luego dividimos por 10 y módulo 10. Dividimos por 100 y módulo 10. Y dividimos por 1000 y módulo 10. La división nos permite movernos desde el dígito menos significativo hacia el más significativo. Finalmente, aplicamos una demora de 1 segundo y ese es todo el programa. La intención es verificar que podemos mostrar información en los dígitos y que todo ha quedado correctamente conectado. Vamos a verificar y subir el programa. Se puede apreciar como en el display de 4 dígitos va incrementando cada 1 segundo, mostrando la cantidad de segundos transcurridos desde iniciado el programa. Este es el momento de verificar que los dígitos estén encendidos correctamente. Si faltase algún segmento, tendrás que revisar el conexionado, lo mismo que si no enciende algún dígito por completo. En ese caso podrías verificar que la conexión al cátodo común del dígito está bien conectado al pin que corresponde en el MAX 7219. Podrás notar también que no se percibe el proceso de multiplexación. Si bien ya sabemos que estamos encendiendo de a un dígito por vez de forma muy rápida, no se aprecia por el efecto de persistencia de la visión. ¡Genial! El arduo trabajo de la conexión, entender cómo interpretar el esquemático y cómo separar los dígitos mediante el operador módulo ha dado sus frutos y tenemos un bonito contador de segundos de 4 dígitos. Para finalizar el capítulo te quiero mostrar rápidamente cómo tratar el tema de mostrar un valor con coma decimal. Este programa de ejemplo es solo a fines didácticos. En la variable temperatura cargaremos un valor que podría provenir de un sensor de temperatura como es ser el termistor del capítulo 34 que nos devuelve un valor con coma decimal, por ejemplo 22.27, una temperatura ambiente. Ya sabemos que no podemos aplicar el operador módulo sobre un valor de punto flotante, entonces declaramos aquí una variable que lo usaremos con el único fin de mostrar el valor de temperatura sobre los displays. La llamaremos temp-display y será del tipo entera, int. Si ya sabemos que el valor a mostrar tendrá siempre este tipo de formato, con 2 dígitos enteros y 2 decimales, podemos hacer una simple multiplicación del valor de temperatura por 100. De esa manera el 22.27 se convierte en 2227. En definitiva, nos deshacemos de la coma decimal. El número 2227, al ser entero, podemos aplicarle sin problemas el operador módulo.
ejemplo. Por eso aquí es igual que el primer programa, pero con la variable temp-display. Pero no queremos mostrar 2227, queremos mostrar 22.27. Muy simple, encendemos el punto decimal del dígito número 2, cambiando el último parámetro de setDigit de false a true. Entonces de esa manera convertimos un valor que no podemos mostrar de forma directa en uno que sí, con una simple multiplicación y encendiendo el punto decimal del dígito que corresponde. Subamos este programa y veamos. Como no podía ser de otra manera, se muestra 22.27. En capítulos posteriores haremos algunos proyectos prácticos con displays de 7 segmentos. Por ahora, para no extender demasiado el capítulo, lo dejaremos aquí, que vimos una gran cantidad de conceptos. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho, darle un me gusta si te pareció interesante y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.